Porque has dicho, Jehová el Señor de los ejércitos, como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado en hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman. Estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en sus puertas. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice el Señor. ¿Cómo están? Qué privilegio es estar con ustedes el día de hoy, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de abrir la Escritura una vez más y de estar juntos a los pies del Maestro y poder escucharle, poder escuchar todas las cosas que Él tiene para con nosotros. Muchas veces hemos escuchado fake news o noticias falsas. Bueno, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos hablando de verdad pura. Podemos confiar en nuestro Rey, podemos confiar en nuestro Señor, y una vez teniendo esta perspectiva bíblica, podemos juzgar todo lo que está alrededor y estar siempre en terreno seguro. Así es de que donde quiera que estés, le doy gracias a Dios que estés con nosotros, aquí en Esenciales, escuchando al Rey de Reyes, Señor de Señores, en su palabra, a Jesucristo nuestro Señor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y es un gozo para nosotros recibirte a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. ¿Qué necesitas para una cotización? Solamente una identificación, un pasaporte, una matrícula consular. Cualquier identificación que tú tengas es suficiente para que tú puedas cotizar una casa, un carro, un negocio. Así es de que acércate a Omega Insurance. Y desde luego también nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su compromiso, sus oraciones y su amor por la verdad. Y nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Así es, estamos tan agradecidos por estar avanzando en este maravilloso libro y hemos estado viendo el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor. Recuerda, la Biblia desemboca en un momento, en un tiempo. El Evangelio tiene un porqué: salvarnos del infierno, salvarnos de la condenación eterna. Pero no solamente eso, sino también juzgar la maldad. Y eso es importante. Él va a juzgar al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Él ahora sigue operando en los hijos de desobediencia. Aunque bien Jesucristo ya abrió un camino al Padre cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Hebreos nos dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Sin embargo, todavía falta algo por cumplirse y eso lo demanda, ¿verdad? Toda esta maldad tiene que terminar. Toda esta nube oscura que lleva hacia la muerte, esta cultura de maldad, esta cultura de corrupción, tiene que terminar. Y esto lo estamos viendo cómo está sucediendo precisamente en Apocalipsis. Apocalipsis nos lo muestra, capítulos del 4 al 18, 19, nos está mostrando, ¿verdad? Nos está mostrando la manera en la que esto sucederá. Ya vimos la caída de este imperio que va a levantar el anticristo, que está por aparecer, que va a aparecer cuando desaparezca la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, sea llevada con Jesucristo, ¿verdad? Y cuando todo esté en caos, un caos parecido al que estamos viendo ahora, pero generalizado, y él va a aparecer como todo un héroe político, ¿verdad? Como un líder político para establecer este reino y para que el mundo entero diga, bueno, necesitamos un líder, él va a ser. Estamos por ver esta cuestión, pero ya en Apocalipsis 19 lo que estamos viendo fue su caída y hay unos aleluyas preciosos en los cielos. Aleluya porque la injusticia ha sido juzgada, aleluya porque el príncipe de la potestad del aire se le ha arrancado el lugar que le había usurpado. Pero hay algo precioso, ¿verdad? Aparte del aleluya que es las bodas del Cordero que han llegado, hay otro aleluya hermoso. El precioso Dios eterno está por pisar esta tierra por segunda vez. La segunda venida de Jesucristo, el segundo clímax más importante de la redención, cuando Jesucristo vuelve a aparecer. Él que prometió en las nubes venir de regreso, así como Él partió, prometió venir. Es lo que estamos por ver en este capítulo 19. Y hemos estado viendo cómo la Escritura una y otra vez nos lo dice,
¿verdad? Nos lo dice tantas veces, muchísimas veces. Una tercera parte de la Biblia nos está hablando constantemente de la profecía y de este evento, incluso el Nuevo Testamento. Por cada 24 versículos, un versículo habla de la segunda venida de Jesucristo. Más de 1000 versículos en el Antiguo Testamento nos hablan acerca del regreso de Jesucristo. Entonces tenemos la Escritura, tenemos Dios Padre en muchas promesas, prometiéndonos una y otra vez que viene este reino de justicia, este reinado. Y no confundamos esto. El reino milenario es uno y el estado eterno donde está Dios por la eternidad es otro. Estamos hablando de este tiempo donde Él va a establecer a la raíz de la tribu de Judá, ¿verdad? El hijo de Isaí, a Jesucristo como el Rey del mundo entero. Tenemos a Jesucristo también, Jesucristo diciendo una y otra vez que Él regresa por nosotros. Hoy vamos a ver la importancia también de la iglesia, desde el principio de la iglesia, la primera iglesia, cómo estuvo esperando al Señor, cómo la palabra de Dios está plagada de este corazón, de este deseo de que Jesucristo regrese. Sí, así es. Ese es nuestro mayor anhelo, nuestra mayor esperanza. La iglesia del Nuevo Testamento, desde que el día que Jesús ascendió a los cielos, estamos atentos a su regreso, por todo lo que dijo, por todo lo que prometió, por todo lo que la palabra de Dios habla, lo que tú dices, todas estas profecías hablando de su regreso, es que tenemos esta esperanza. Y hoy la iglesia necesita no tener miedo, necesita ser una iglesia con esperanza. Así es. Y el día de ayer estuvimos hablando también del Espíritu Santo, que también le da testimonio a nuestros corazones. Así es. De que Él viene y Él lo promete. Él es quien hizo la Escritura, quien la inspiró, ¿verdad? Y como tú dices, ahora estamos viendo lo importante que fue para esta primera iglesia, esta esperanza bienaventurada, llamada así, el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Qué importante es para la iglesia del Nuevo Testamento esta esperanza, que nos sostenga, especialmente en tiempos como los nuestros, ¿verdad? En lugares como por ejemplo ahora en Canadá, en Australia, ya se está viendo muy de cerca la persecución, lo que está sucediendo en China, en Corea del Norte, en muchos países de Medio Oriente, en mismo México, al sur de México, ¿verdad? Lugares donde queman sus parcelas, donde hay tanta persecución, ¿verdad? ¿Qué nos puede sostener sino esta esperanza bienaventurada? Esta motivación suficiente para vivir todas estas persecuciones de una manera correcta. No solamente la persecución, vivir una vida santa. Qué importante es sabernos que en cualquier momento viene Jesucristo por nosotros y encontrarnos siendo santos para Él. Sí, encontrándose con que Él nos encuentre fieles, que nos haya siendo así, ¿verdad? Como el mayordomo fiel, no como mayordomos infieles que piensan que su Señor está tardando en volver. Entonces necesitamos vivir la persecución con la motivación correcta. Necesitamos vivir todas las situaciones que estamos viviendo como iglesia, especialmente pues todas esas iglesias que en este momento están metiendo a los pastores a la cárcel por hablar la verdad. Así es, en muchos lugares está sucediendo eso. Hay otra parte de la iglesia que tristemente se acomoda a este mundo, a la cultura, ¿verdad? Y no tiene esta motivación. Y la Escritura, eso es lo importante de escuchar y entender la Escritura y creerla literalmente, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos habla directo, un Dios lógico, ¿verdad? Y cuando también se simboliza la Escritura, muchas de las veces se deja de esperar, por ejemplo, el reino milenario o la segunda venida de Jesucristo, estas cosas que son importantísimas, y se empiezan a creer cosas como que todo va a seguir siendo igual. Es mucho más fácil creer que nosotros vamos a entregarle a Dios un reino una vez que esté listo. Eso creen los postmilenialistas o los amilenialistas, que definitivamente dicen que no va a haber este milenio o este tiempo de reinado de Jesucristo, ¿verdad? O este segundo regreso o el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que son tan claros en la Escritura cuando tenemos este acercamiento a ella y la creemos literalmente. Qué necesario nos es tener estas esperanzas, ¿verdad? Estas diferentes cosas que nos dan esta esperanza bienaventurada, la segunda venida de Jesucristo. Qué importante, porque Él lo dijo. ¿Cuántas veces no lo dijo, verdad? He aquí vengo como un ladrón. Claro. Entonces velen,
pónganse con cuidado, por favor, porque yo voy a venir a hacer cuentas, y lo dice de muchas maneras. Nosotros tenemos que estar listos para esto. Debemos saber que nuestro Señor viene por nosotros porque Él lo prometió, y ahí no hay alegorización. Él lo dijo con toda claridad, y Él viene en el momento que no esperamos. Bueno, aunque en Tesalonicenses nos dice que a nosotros no nos tiene por qué encontrar descuidados. Nosotros podemos ser hallados fieles en ese mismo momento, ¿no? Entonces esta es la manera. La segunda venida de Jesucristo debe ser nuestro mayor impulso, ¿verdad? Así como lo fue a la primera iglesia de nuestros tiempos, ¿no? Qué importante debe ser para nosotros. Debe ser nuestro principal motor. Debe estar dentro del evangelio que predicamos, ¿verdad? Muchas veces el evangelio que se predica en nuestros días ya nada más habla acerca de tu mejor vida ahora, acerca de no te sientas mal, o está haciendo un énfasis, y es efectivo, claro, el perdón de pecados, pero no está hablando de este segundo regreso o de este reinado de Jesucristo, que es importante, ¿verdad? Tiene que estar en el evangelio. Esto, viene el Señor Jesucristo, necesitas arrepentirte porque viene el juez, ¿no? Debe ser la causa de nuestro gozo en las peores circunstancias, porque es lo único que nos puede dar ánimo. Por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo con tantas malas noticias, con tanto que se ve en los mismos gobiernos, las tinieblas, ¿verdad? Todas estas personas que aborrecen literalmente a Dios, aborrecen la vida humana, ¿verdad? Y presumen lo contrario, pero lo aborrecen. Donde el único lugar donde podamos encontrar buenas noticias es en la palabra, y es en este tipo de esperanza, en estas promesas eternas. Sino ¿dónde más? Cuando alguien está sumido en un cáncer, cuando alguien, por decir la verdad, como bien decías hace ratito, ¿verdad? Lo pierde todo, pierde su casa, puede perder hasta su vida, ¿verdad? Su familia, por decir la verdad. ¿Dónde encuentras una promesa? ¿Dónde encuentras una esperanza que te sustente? Si no es en estas promesas eternas. Así es de ahí la importancia de conocer tu Biblia, de ahí la importancia de tener un tiempo devocional diario, que tú convivas con la palabra de Dios para que puedas mantenerte con esta llama y con esta esperanza ardiendo en tu corazón, de que no estamos solos, el Señor va a regresar. Así es, ese debe ser un impulso para que cuando llegue el Señor nos haya haciendo lo correcto, ¿verdad? Y diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La Biblia está llena de promesas, también de recompensas, ¿verdad? De recompensas. Hoy es el único momento. El Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia divina, ¿verdad? Cuando vemos diferentes juicios, por ejemplo, el trono, es el juicio a los creyentes, ¿verdad? Que se llama el tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Cuando estamos en ese, es un tribunal para recompensa o para pérdida, ¿verdad? Qué importante es esto, y eso nos debe impulsar. Desde pequeñitos donde estamos, ¿verdad? Nos impulsan los premios y las recompensas desde nuestros padres, aquí también, pero nosotros aquí estamos hablando de recompensas eternas, ¿no? Qué importante es esto, qué importante es que seamos guiados y seamos impulsados por estas esperanzas. Por ejemplo, mira lo que dice Juan, en 1 de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es, donde está la pureza, precisamente en verle cara a cara, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez después de su juicio, pero de alguna manera u otra vamos a estar viendo a Jesucristo, le vamos a ver y vamos a ser semejantes a Él. ¿Cómo era Él? Era justo, era perfecto, era bueno, y un día seremos como Él. Esta es otra cosa tan importante que nos habla la glorificación, por ejemplo, en el creyente, ¿no? Estamos hablando de que un día estaremos sin la presencia del pecado en nosotros. Y hoy tenemos que estar luchando con la presencia del pecado en nosotros, en la santificación. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Podemos vencer por fe. Y tenemos que caminar en esa fe, creyendo la palabra, siendo transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Pero ¿qué nos mueve a esto? Tener esta esperanza, ¿verdad? Que cuando venga Cristo vamos a ser semejantes a Él, que no debemos perder de vista que el reino de los cielos es un reino de justicia, de paz y de gozo. Es un reino de pureza, de luz. El reino de la luz también es llamado así en la Biblia. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Si en tu mente tus modelos a seguir son pues puras personas de este mundo, ¿no? Como La Roca, como Robert Downey Jr., ¿verdad? En Iron Man, o algún cantante. Si eres mujer, tu modelo a seguir es una actriz, una modelo, ¿verdad? O lo que marca este mundo. Lo que vas a hacer finalmente es menospreciar lo que Dios ama.
y la segunda venida de Jesucristo no va a significar nada para ti. Sí, así es, porque vas a estar centrado en el aquí y en el ahora, vas a estar centrado en marcas, vas a estar centrado en tu imagen, en tu outfit, en la manera en que te vistes, en todas esas cosas. O sea, te va a consumir la filosofía de este mundo, mientras tanto está andando y está el reloj en retroceso, porque Jesucristo viene. Y qué importante es lo que dices, poder vivir una vida de santificación, una vida que signifique, ¿verdad? Signifique en cuanto a nuestro carácter espiritual, que se refleje en nuestra vida diaria. Así es, y es necesaria esta promesa, y es necesaria esta esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por nosotros. Si no, ¿cómo vamos a fijar nuestros ojos en el cielo? ¿Cómo va a valer la pena negarnos a nosotros mismos, darle la espalda al pecado, no correr en la misma dirección que este mundo va corriendo? Porque inmediatamente vienen todas la serie de ¿cómo nos llaman, verdad? Retrógradas, intolerantes, claro, fundamentalistas o simplemente locos, ¿verdad? Que no siguen el camino, ¿verdad? ¿Por qué no estás peleando? ¿Por qué no estás como loco por un coche nuevo? ¿Por qué no estás como loco por ganar la fama, por el aplauso del mundo? No, porque yo tengo otros valores, porque yo tengo otra cosa en mi corazón que me está impulsando hacia otro lugar, ¿verdad? Soy de otro reino, huelo otro olor, estoy en otra sintonía. Y entonces esto es importante, ¿verdad? Si no tienes esta sintonía, la necesitas. ¿Y qué es lo que te puede dar esa sintonía? Obviamente, en primer lugar, que hayas nacido de nuevo, que estés en Cristo Jesús y que constantemente, si ya eres una nueva criatura, pues estés caminando en el Señor. Mira lo que dice Colosenses 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Y fíjate, esa lista sigue diciéndonos más cosas, pero ¿cuál es la esperanza o qué es lo que estamos realmente esperando? Fíjate lo que dice el texto: busca las cosas de la tierra si has muerto con Cristo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Cristo se va a manifestar y tú vas a ser manifestado con Él en gloria. Y entonces, con esta motivación podemos decir: yo decido hacer morir las obras de la carne, claro, y todas las cosas que este mundo me impulsa a hacer. Pero si te das cuenta, es esta parte, es qué es lo que te está motivando. Si lo único que te motiva es sentirte mejor y estar feliz, y son tus antiguos traumas y tus cosas del pasado, porque no has nacido de nuevo, pues esto te va a ser insuficiente. Pero sin embargo, si has tenido verdaderamente este encuentro con Jesucristo en el Evangelio, en la palabra de Dios, te habrás dado cuenta que eres un ciudadano distinto, que tienes otra identidad, ¿verdad? Que hay alguien que te ha comprado y alguien que viene por ti. Y todas estas cosas son reales y son verdaderas. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo lo importante que era para la iglesia de los primeros tiempos, pues esta esperanza. Estamos viendo a Pablo constantemente hablándonos de esto. Vemos a Pedro, vemos a Santiago, vemos a cada uno de los escritores, especialmente a Jesucristo, hablándonos de esto, el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Lo cual estamos por ver en este capítulo. Y necesitamos fijar nuestra mente y nuestro corazón en este héroe. Es lo que nos dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, porque eso es lo que vale la pena, porque ahí está nuestra vida, porque ahí está lo nuestro. Lo que es de la naturaleza terrenal debe morir, porque simple y sencillamente es algo que no va con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es justamente lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Así es. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Jesucristo, ¿verdad? Y estar haciendo lo que lo hizo que Él fuera avergonzado, escupido, ¿verdad? Maltratado, vituperado, su espalda hecha como carne molida, ¿verdad? Sus manos perforadas, literalmente sintiendo toques en sus manos, en su cabeza, sintiendo como descargas eléctricas del dolor, 600 soldados escupiéndolo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que merecían nuestros pecados. Y entonces un hijo de Dios
¿cómo va a seguir abrazando aquello que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario? No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de un cambio de corazón. Sí, de un deseo de honrarle. De un deseo distinto, ¿verdad? Se supone que en Cristo ya no amamos esas cosas y debemos soltarlas. Y si tenemos si las estamos viendo arraigadas en nosotros, tenemos que venir al Señor, confesar, arrepentirnos y decir, Señor, no quiero esto, llena este vacío, llena estas cosas por las cuales estoy abrazando con tus deseos, con los deseos del Espíritu Santo. Mira, si el Espíritu Santo está morando en ti, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo es la tercera persona de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo no va a ser posible que Él pueda fortalecerte para abandonar cualquier pecado? El punto es que tienes que tomar decisiones. No tomar una decisión es tomar una decisión. No estás llamado a estar en medio. Por eso es que Dios aborrece a los tibios. Tienes que tomar una decisión y dejar que Dios haga una obra en ti, y la va a hacer. Pero si de pronto estás diciendo, no, es que lo amo demasiado y no lo quiero soltar, estás tomando una decisión. Entonces, no debemos hacer eso, no debemos andar como los enemigos de la cruz, ¿verdad? No, ahí es donde vienen los lobos vestidos de oveja, todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Fíjate, un texto más en Filipenses lo tenemos ahí, también tiene este espíritu de esperar y una diferencia entre lo eterno y lo temporal. Filipenses 3 del 17 al 19. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ahí está la diferencia. Fíjate, mientras su Dios es su estómago, literalmente, su vientre, sus deseos, de eso llama, ¿verdad? El otro grupo dice, nosotros esperamos, anhelamos recibir al Salvador, porque Él transformará este cuerpo miserable. El creyente está caminando en esto, en aborrecer lo que Dios aborrece, ¿verdad? En no querer tener parte con eso. Te lo repito, no estamos hablando de perfección, porque eso solamente va a llegar hasta que lleguemos, hasta que seamos glorificados y seamos transformados. Pero de lo que sí estamos hablando es de este cambio de deseo en tu corazón. Ahora amas lo que Dios ama y ahora aborreces cuando caes y no quieres estar ahí. Y buscas inmediatamente al Señor y le buscas y estás diciendo, Señor, no quiero permanecer así. Te amo a ti, te escojo a ti, amo lo que tú amas, Señor. Y eso es lo que vemos en Filipenses, ¿verdad? Hoy vemos claramente este ejemplo, ¿verdad? Si amas este mundo, vas a buscar maestros conforme a tus propios deseos mundanos y abundan. Pero si amas al Señor, si amas su regreso, entonces vas a anhelar lo que Pablo anhelaba, lo que la Escritura nos dice que busquemos, porque estos maestros, ¿verdad?, que hablan conforme a su estómago, también están diciendo que puede ser espiritual, entre comillas. Están diciendo que puedes amar a Dios o ser supuestamente cristiano, ¿verdad?, amando las cosas de este mundo y diciendo que Jesucristo vino a eso. Fíjate qué diabólico es eso, que Jesucristo vino exclusivamente por las cosas de este mundo y por las codicias que yo tengo. Y claro, eso es carnal y se siente muy bonito. Oh, cuánto me ama Dios, porque Él me da todo lo que yo anhelo y codicio. No, eso es carnal, eso no es espiritual. Lo que es espiritual, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Busca las cosas de arriba, las cosas eternas, ¿no? Entonces tenemos que buscar todo eso. Sí, mucha gente está siendo engañada por esas mentiras, mucha gente está siendo seducida a través de estos deleites. O sea, ven a Cristo y Él te va a dar. Ven a Cristo y vas a tener este tipo de resultados, ¿verdad? De fama, dinero, no enfermedad. O sea, un cielo en una tierra caída. Un cielo en gente no regenerada, un cielo en personas que no han nacido de nuevo, que solamente están buscando a Cristo para satisfacer sus propios deseos. Así es, pidiendo cosas que puedes conseguir en Walmart, pidiendo cosas que alguien que no toma en cuenta a Dios jamás y que hasta lo blasfema puede adquirir y puede tener, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que Dios no dé bendiciones, pero Dios da bendiciones y esas bendiciones sirven para alcanzar su reino, para buscar su reino, ¿verdad? Pero son añadiduras, ¿verdad? No estamos diciendo que Dios no pueda hacer milagros y que no busquemos que el Señor nos sane. Podemos hacerlo, pero puede no hacerlo. ¿Y cuánta gente tropieza cuando Dios dice no?
¿Cuánta gente tropieza cuando tiene solamente enfocados sus ojos en las cosas de aquí y de ahora? ¿Cuánta gente también no nacida de nuevo está en iglesias pensando que esa es la bendición? Y escuchas pastores hablando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos y no conforme a la palabra de Dios. Es importante que estemos entendiendo estas cosas, ¿no? Es algo que debemos ser. Si tú verdaderamente estás creciendo espiritualmente, estás creciendo también en esta esperanza eterna, ¿verdad? Con anhelo y con responsabilidad. Eso es lo que un hijo de Dios, un creyente nacido de nuevo, debe estar creciendo y debe estar viendo esta esperanza. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 también nos dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Te das cuenta? Una vez más, el Nuevo Testamento está plagado, está totalmente sumergido en este deseo, y es la esperanza. Eso es lo que te debe mover a mantenerte puro para el Señor. Sí. Muchas veces lo estás buscando de otra manera, ¿verdad? Estás buscando en otras cosas. Y cuánta gente finalmente, o lugares, se deja de hablar incluso de la santidad, incluso del pecado, en un afán de tener la iglesia llena. Pero ¿de qué vas a tener la iglesia llena? ¿Verdad? Si ya no estás esperando al Señor y ya la gente no está buscando este tipo de comportamiento en respuesta, ¿verdad? Que es finalmente lo que caracteriza a los hijos de Dios. Me gusta mucho cómo lo lees ahí en el texto, ¿verdad? Dice que Dios ha manifestado su gracia. Entonces, ¿a dónde nos trae su gracia? Nos salva. Entonces nos da la capacidad. Me gusta cómo dice el texto. Nos enseña a rechazar. La gracia de Dios en nosotros hace eso. Pasiones mundanas, impiedad. Y entonces podemos vivir en este mundo como Dios, como su reino, como verdaderos ciudadanos del reino. Justicia, piedad, dominio propio, ¿verdad? Con esperanza, porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada, lo que llamamos esta segunda venida de Jesucristo por nosotros, por su iglesia, quien en un abrir y cerrar de ojos vendrá y nos transformará, ¿verdad? Esta segunda venida de Jesucristo que comienza desde el rapto de la iglesia hasta ese día final. Es importante, ¿verdad? La gloriosa esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo el versículo 13 lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo le da luz. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es, cuando se revele su gloria, cuando venga por nosotros y le podamos ver. Dios ha manifestado su gracia, mis hermanos, en Jesucristo. No solamente para darnos este camino a la salvación, sino darnos este camino a la santificación. Y este poder de Dios, esta gracia, nos instruye, nos capacita, nos transforma para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Porque un punto importante también es que es ahí y solamente ahí donde el cristiano puede ser libre. Esa es la verdadera libertad. Así es. La libertad, como siempre te lo repito, no es hacer determinados ejercicios dentro de la iglesia, ¿verdad? Como danzar o como levantar las manos. Bueno, si Dios te mueve a danzar y a levantar las manos, qué bueno. Es una manera de adorarlo. Pero la verdadera libertad, la libertad en Cristo Jesús está en vivir aquello que Dios quiere que vivamos, que es una vida santa, una vida pura, ahí, en libertad del pecado, en que el pecado ya no me controle y ahora el Espíritu Santo controla mi vida. Ahí es donde está la libertad. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando en este programa acerca de la importancia, de la relevancia que es tener esta esperanza eterna, la segunda venida de Jesucristo, cómo esta impactó la primera iglesia, ¿verdad? Y cómo la movió a ser santos, la movió a sufrir toda persecución, la movió a hacer lo que Dios le pedía que hiciera, a estar enfocados, ¿verdad?, en las cosas eternas. ¿Cuánto necesita la iglesia de nuestros tiempos esta gloriosa venida de Jesucristo? Recuerda, son dos partes. Una, Jesucristo viene por su iglesia muy pronto. Viene por nosotros, viene por su iglesia. Y es importante esto, ¿no? Entonces, nos debe impulsar a batallar con gozo esta vida. Debe llenarnos este anhelo de la esperanza de que Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, se va a revelar en toda su gloria. Esto debe llenarnos y llevarnos a amar a nuestro Señor. Y nosotros
Recuerden esto, mis hermanos, nosotros no estamos esperando un superpolítico, no estamos esperando, la Biblia no enseña que la iglesia va a tomar el control de cada institución, ¿verdad? O del gobierno humano, que la iglesia va a conquistar la tierra y luego se la va a dar el Señor y le va a decir, mira Señor, aquí está, que cuánto bien hicimos, ahora tú toma cargo. No es así, ¿verdad? De hecho está sucediendo lo contrario, ¿sabes? La iglesia está cayendo en tibieza, la iglesia está cayendo en apostasía y Pablo lo dijo, la palabra de Dios lo dice, el amor de muchos se enfriará, no solamente eso, dice que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, ¿verdad? Y la gente no va a soportar la sana doctrina, va a ocurrir exactamente lo contrario. Por eso nosotros necesitamos abrazar la verdad y abrazar lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces debemos amar, no debemos amar este mundo y sus deseos. Debemos amar lo eterno, desechar este mundo y sus deseos. Es tan importante. La iglesia no debe ser un centro social, amigable al mundo. Eso es algo que nosotros debemos ver. Que no predique el evangelio, que no predique el arrepentimiento y que en lugar de esto empiece a predicar motivación, psicología, entretenimiento y que no haga un llamado a la santidad, a la piedad, a la justicia. Es importante esto. Necesitamos abrazar este sentido de urgencia que vemos cada día, ¿verdad? En este libro del Nuevo Testamento vemos escritores, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, una y otra vez animando a la iglesia a tener este sentido de responsabilidad, este temor limpio de Dios, este amor por su regreso y no por este mundo. Como te lo mencionaba Pablo, Santiago, Pedro, Jesucristo principalmente, recordándonos, vengo por ustedes, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Y Él nos dijo que puede suceder en cualquier momento y no hay señales que falten para que esto suceda. Puede pasar. Fíjate lo que le dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1, 7 al 8. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Tenemos que entender esto y tenemos que ser hallados, ¿verdad? Como aquel hijo o hija que está en su casa, ¿verdad? Que hace un desastre en la casa y el papá le cae cuando no debía haberle caído, ¿verdad? Llegan los papás. Pero aquel hijo responsable, ¿verdad? Que está en orden, que está pensando en su mente, van a llegar mis papás. Quiero que cuando lleguen estén felices de verme y estén felices de ver cómo cuidé su casa, cómo hice lo que debía de hacer, cómo ya terminé mi tarea, cómo estoy en orden. Ese es el deseo de un creyente, ¿verdad? Ver a nuestro Salvador venir, mantenernos firmes, ser hallados e irreprochables. Y que cuando Él mencione el nombre de cada uno y pase lista, pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora, ¿qué necesitas para comenzar a hacer esto? Lo primero que necesitas es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo primero. Nunca vas a tener este deseo por la verdad y la justicia. Nunca vas a tener esta convicción en tu corazón de que puedes ser libre de cualquier pecado hasta que no te entregues al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has escuchado el Evangelio? El Evangelio es que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos pecamos precisamente no alcanzamos lo que Dios quiere, que Dios es eterno, Dios es justo, Dios es santo y en su santidad Él requiere, Él demanda santidad y perfección. Y no es una santidad y perfección en nuestro nivel o en nuestra escala, sino en la de Él, como Jesucristo. Cuando Él venga por nosotros, Él nos va a comparar, no con Hitler, no con nuestro compañero de la clase que era el más desordenado, no, nos va a comparar con Jesucristo. Y si no alcanzamos la perfección de Jesucristo, no alcanzamos perdón. Por eso mismo Jesucristo vino hace 2000 años y vivió una vida perfecta. Por eso Dios se hizo hombre, para como un ser humano vivir nuestra vida a la perfección y cumplir a la perfección la justicia de Dios. Por eso, vestido de nuestra humanidad, hecho hombre en toda la extensión de la palabra, sin pecado, fue a la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo en la cruz del Calvario? Recibió este castigo, recibió la ira de Dios, para que tú y yo y todo aquel que cree no reciba esta ira de Dios que estamos viendo, que está por caer en Apocalipsis, en este capítulo 19. Nadie tenía por qué, pero sin embargo muchos no van a quererlo. Muchos lo van a rechazar. Pero si tú el día de hoy
recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dejas de confiar en ti mismo, dejas de creer que eres bueno, dejas de creer que eres buena onda y que le caes muy bien a todos, dejas de pensar que tus buenas obras te van a salvar, o tu filosofía, o tu religión, o tus ritos, y reconoces que has pecado, y reconoces que Jesucristo hizo lo que tú jamás hubieras podido hacer, y reconoces que Él murió por ti, vestido de ti. Dice la Biblia que puedes ser perdonado y que entonces puedes ser vestido de Jesucristo y la justicia de Dios puede ser imputada en ti. ¿Qué significa esto? Que Dios ya no te ve como tú, sino ahora te ve como su Hijo Jesucristo. Puedes ser salvo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El día de hoy confiesa a Jesucristo como tu Señor, créelo. No es una oración, lo que te hace es esta decisión expresada con tu boca, ¿verdad? No estamos hablando de una fórmula, estamos hablando de un deseo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres en verdad el día de hoy ser libre de la justicia de Dios y del juicio de Dios? ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? Solamente dile: Señor, en este día te quiero conocer. Me arrepiento de mis pecados y mi maldad. Me arrepiento de haberte dado la espalda y de creer, Señor, que yo puedo hacerlo en mis fuerzas. Señor, este día te entrego mi vida. Este día yo creo, Señor, que nada puedo hacer por mí mismo, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí, que estás sentado a la derecha del Padre y que vendrás con gloria, Señor. Señor, pero te pido en este día que me perdones y me laves y me des un nuevo corazón para amar lo que tú amas y para comenzar a desear y anhelar el ver tu rostro y el verte de regreso. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión acompañado de esta oración, necesitas 3 cosas importantes para poder darle mantenimiento a este nuevo nacimiento, que es una relación con Dios a través de su palabra, una relación con Dios a través de la oración y una relación con Dios a través de su iglesia. Las 3 son cosas importantísimas a fin de que tú puedas crecer, que tú puedas estar en este camino de santificación. ¿Por qué es importante tener una relación con la palabra de Dios? Porque de esa manera vas a conocer qué dice Dios acerca de ti, acerca de quién es Él. Una relación de oración, ahí vas a poder vaciar y derramar tu corazón delante de Dios en tus necesidades, de acuerdo con lo que la palabra de Dios te va diciendo. Una relación con su iglesia, es importante sembrarte en el cuerpo de Cristo. Recuerda, tenemos que estar arraigados en la vid. La vid es Jesucristo. Así es de que busca, por favor, una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Ahí está nuestro servicio de adoración. Por favor, ven y acompáñanos. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 p.m. Los viernes, las noches de discipulado. El tema es matrimonio, 7:30 en punto. Este jueves tenemos la oración. Así es de que te esperamos a las 7:30, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Así es, y le pido a Dios que estés atesorando estas palabras y estas palabras de vida eterna para ti y para mí, porque son verdad. Espero que no las estés tomando como una opinión más, porque no lo son, porque es la Escritura, porque son las promesas de Dios. Esa es la verdad que debes atesorar. ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que amas? ¿Los ídolos de este mundo, las cosas de aquí, o estás buscando al Señor y su palabra y su segunda venida y su regreso, su aparición gloriosa por su iglesia? Es lo que te mueve a esperarle, a tener esperanza, a vivir en una vida, aunque seas vituperado toda una vida, aunque nunca tuvieses salud en toda una vida, pero esperando tu nueva vida, esperando tu verdadero lugar. Anhelando. Así es. Y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.